A este primer banquete espiritual, escucharemos con mucha atención a nuestro hermano Juan Carlos Robles. Él nos estará dando el discurso titulado, si gusta tomar nota, ¿habrá algún día justicia para todos? Repito el título, ¿habrá algún día justicia para todos? Adelante, hermano. ¿Podemos utilizar nuestra imaginación por un segundo? Vamos a imaginar que se utilizan más de 8.000 millones de dólares para poder crear estrategias militares y crear armas destructivas muy poderosas, pero estas no solamente para poder atacar soldados contra soldados, sino también para poder destruir grandes ciudades y acabar con la vida de más de 16.000 civiles, entre ellos 800 y más niños. Pareciera que estamos narrando una película de ciencia ficción, ¿cierto? Pero lamentablemente no es así. Estamos hablando de cifras reales de una de las guerras que hay en la actualidad, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y ponemos a pensar un poco en estos datos y pensamos, las personas inocentes, los bebés, los pequeños, ¿qué mala habrán hecho para poder vivir estas cosas tan crueles? Pero también ponemos a pensar, si estos recursos se utilizaran para poder hacer el bien, ¿cuántas cosas no se solucionarían, cierto? ¿Cuánta hambre no se quitaría del mundo? Realmente qué crueles injusticias se cometen desde tiempos de la antigüedad hasta el día de hoy. Y lamentablemente, como mencionamos, esto ha sido a lo largo de toda la historia, ha pasado. Y precisamente la Biblia así lo confirma. Mire, le invito por favor a que me acompañe aquí a abrir sus escrituras. Vamos a leer aquí en Eclesiastés, el capítulo 4, versículo 1. Eclesiastés 4:1 menciona así: Una vez más, fijéme atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. Desde tiempos antiguos y más el día de hoy se han llevado a cabo estas injusticias, estos prejuicios, maltratos y opresión. Vemos cómo se está cumpliendo sin duda lo que mencionan las escrituras en Eclesiastés 8:9, como dice que el hombre ha dominado al hombre para su propio mal. Y lamentablemente, aunque nosotros seamos personas pacíficas, no estamos exentos precisamente de vivir algún maltrato, la opresión o alguna injusticia. Por eso, a lo largo de esta consideración estaremos respondiendo tres preguntas importantes. Número uno, ¿qué debemos hacer en estos casos cuando vivamos algo así? ¿Sería bueno rebelarnos? Pregunta número dos, ¿Jehová Dios está al tanto de estas injusticias que estamos viviendo? Y si sí, ¿qué hará para poder solucionarlas? Y número tres, ¿cómo podemos sobrellevar las injusticias que vivamos el día de hoy? La primera de ellas, ¿sería bueno rebelarnos si estamos viviendo nosotros estas circunstancias? Bueno, hace un momento hablábamos de algunas de las más grandes injusticias que ha tenido el ser humano, que son las guerras. Pero también vemos cómo hay otras injusticias tal vez más pequeñas que vivimos día a día. Cuando vemos este tipo de cosas, ¿cuál es nuestro sentir? ¿No es cierto que nos sentimos mal? ¿No es cierto que nos sentimos tristes, sentimos una impotencia porque queremos hacer algo para poder solucionarlo? O aquí más local, como mencionábamos, ¿qué siente usted cuando va en la calle y ve a un pequeñito de 4 o 5 años, tal vez buscando algo para comer? ¿No es verdad que nos da tristeza? O tal vez si usted ve a alguna mujer
que ha sido maltratada por su pareja y la ley no hace nada. Sin duda nosotros queremos poner todo de nuestra parte. Es normal que nos sintamos mal y queramos solucionar el problema, pero muchas veces lamentablemente no está dentro de nuestras manos. Pero también es una realidad que muchas personas reaccionan de una manera muy diferente, como podemos percibir en nuestra primera ilustración. Si nos pueden ayudar, por favor. Podemos percibir cómo es que muchas personas deciden rebelarse, hacen propuestas para poder solucionar los problemas y a la vez también hacen protestas contra los gobiernos e instituciones. Pero ¿realmente ha sido esta la solución al problema? ¿Realmente han logrado erradicar los problemas que existen, las injusticias? Es verdad que algunas veces se logran algunas soluciones, pero también es una realidad que muchas veces los gobiernos no aceptan esas propuestas que hacen. Y por otro lado, incluso responden con violencia contra las personas que están realizando esta propuesta. Deciden no caer ni ceder a sus demandas. Precisamente como mencionábamos hace un momento, aunque pudieran solucionar parcialmente o temporalmente algún problema, no se llega a una solución real. Miren, uno de los casos, precisamente las referencias que mencionaba, una de las atalayas, habla precisamente de un gobierno que existía en África y menciona cómo es que hicieron esas protestas para poder derrocar ese gobierno y sí, logran en parte quitarlo y poner uno nuevo. ¿Pero qué cree que se logró? El comentario del hombre nos hace ver, dice así él en términos sencillos, el sueño se convirtió de inmediato en una pesadilla. ¿Qué cree que sucedió? El gobierno que ellos mismos establecieron salió peor que el gobierno que quitaron. Sin duda el rebelarse no soluciona la raíz del problema. Es muy claro que las escrituras en Eclesiastés 1:15 menciona que dice que lo que está torcido no puede enderezarse. Este sistema de cosas realmente está torcido. Lamentablemente está dominado por el mismo ser humano. Así es que el mismo ser humano no puede corregir los problemas que existen. Y esto es resultado porque nosotros en la actualidad estamos cada vez más lejos de la perfección que obtuvieron nuestros primeros padres. Nos estamos alejando cada vez más de la perfección, pero también a la vez el ser humano se ha alejado más de los caminos de Jehová Dios, nuestro Creador. Por eso, las Santas Escrituras nos dan un sabio consejo a este respecto. ¿Quiere ver cuál es? Vamos a verlo aquí precisamente en Salmos, el capítulo 146. Salmos 146, 3. No pongan su confianza en príncipes, ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Bien claro aquí, ¿verdad? Las personas que se manifiestan inconscientemente están queriendo poner su confianza en quién, en que otro hombre va a solucionar el problema, ¿verdad? Pero aquí nos dice claramente que dice que ningún ser humano, por más poder que tenga, menciona la palabra príncipes, dice que no va a poder solucionar, no va a poder traer la salvación. Cualquier intento que sea de conseguir verdadera justicia sin la ayuda de Jehová, ¿a dónde cree que va? Es correcto. Va directo al fracaso. Y es que ningún ser humano, como dice Jeremías 10:23, puede dirigir siquiera su paso. La Biblia no se equivoca. No puede dirigir su propia vida. Imagínese dirigir la de una ciudad,
la de millones de personas, la de un país completo, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces no vale la pena el rebelarse contra los gobiernos. Ahora cabe la segunda pregunta. ¿Jehová Dios está al tanto de todas estas injusticias que podemos vivir día a día? Y si sí, ¿hará algo para solucionarlo? Déjeme decirle que para nuestra tranquilidad, Jehová sí está consciente y está al pendiente de cada una de las injusticias que se puedan vivir y que vivimos nosotros. Pero más allá, Jehová Dios ya está solucionando los problemas, porque ya ha establecido en el cielo un reino que va a traer verdadera justicia, un reino que va a traer verdaderas soluciones. Aunque los problemas sean muy complejos para nosotros como seres humanos, para Él no, porque este reino es un verdadero gobierno leal, justo. Y en la Biblia promete que este gobierno va a quitar a todos estos gobiernos que lamentablemente hoy día están afectando cada vez más a la humanidad. Y Jehová Dios toma decisiones sabias, ¿cierto? Así que no pondría a cualquier rey en este reino. Puso al mejor de todo el universo, su Hijo Jesucristo. Al más amoroso, al más justo, al más leal. ¿Sabe qué va a lograr este reino? ¿Qué le parece si las escrituras nos responden? Vamos a buscar aquí en Isaías. Le invito, por favor, pueda abrir su Biblia. El capítulo 9, los versículos 6 y 7. Isaías 9, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué va a lograr este gobierno. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Esta profecía estaba hablando en tiempos pasados, antes de que Jesucristo naciera aquí en la tierra y se estableciera este reino. Dice, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice aquí algo bien interesante. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin. Y en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo ¿con qué? Con la justicia y la rectitud desde ahora. ¿Y para cuánto tiempo? Para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. Su gobierno que promete aquí será un gobierno justo y recto. Esa verdadera paz que nosotros deseamos, anhelamos con tanto anhelo, va a llegar y lo va a traer precisamente este gobierno. Eso que hemos estado esperando por años que suceda, por fin se va a lograr. ¿Y sabe qué? No va a ser pasajero. Dice aquí que va a ser eterno. Y tal vez pensemos, bueno, pues eso se escucha muy bonito, ¿verdad? Y tal vez para la mente humana digamos, no lo puedo creer que vaya a suceder así. Bueno, pues nuestra mente imperfecta tal vez sí tenga algo ciertos límites, ¿verdad? Tal vez tengamos ciertas expectativas, pero ¿qué cree? Jehová Dios va a superar por mucho, escuche bien, va a superar por mucho nuestras expectativas de lo que esperamos de este gobierno, porque va a ser mucho mejor de lo que podemos llegar a imaginarnos. Algo que nos puede ayudar a tener la seguridad de que este rey va a actuar conforme a lo que Jehová desea es analizar la vida de Jesucristo. ¿Ha tenido usted oportunidad de analizarla aquí? ¿De meditar en lo que hizo? Jesucristo siempre le daba prioridad a las cosas de Jehová. Podemos preguntarnos, ¿qué prioridades tenía? ¿Cuánto amor le demostró a las personas que eran cercanas a él y a las que no lo eran también? ¿Cómo los trataba? Jesucristo nunca promovía reformas sociales, reformas políticas,
sino más bien animaba a sus seguidores a poner fe en este reino del que estamos hablando. Y es bien sabido de todos o muchos, por lo menos, de los milagros que Jesucristo hizo aquí en la tierra. ¿Cierto? ¿Se acuerda de algunos usted? Pero más allá, fíjense, es lo que queremos denotar. No solamente los milagros que hizo, sino cómo trató a las personas que curó, a las personas que se le acercaban, a quienes ayudó. ¿Recuerda alguno de ellos? Mire, vamos a hablar dos sencillamente. Uno de ellos, en cierta ocasión, estaba predicándole a una gran multitud y tenían buen rato predicándoles. Llega el momento en que pues ya sentían hambre, ya estaban cansados, ¿verdad? Y le dicen sus discípulos, despídelos para que puedan ir a sus casas, se alimenten y descansen. ¿Qué cree que hizo Jesús? Ah, pues sí, está bien que les vaya muy bien. No, Jesucristo se preocupó por ellos. Dijo, no, ¿qué tenemos para comer? Ahí tenían 2 pescados y 5 panes. Jesucristo hace el milagro de multiplicarlos y alimenta a más de 5,000 hombres, dice ahí, entre más mujeres y niños. ¿Notamos que cómo se preocupa por las personas? Otro de ellos, ¿qué tal en Jericó cuando un ciego escucha que iba pasando Jesucristo? Pues él sabía de los milagros que hacía. Entonces empieza a llamarlo Jesús, ten compasión de mí, entre toda la multitud. Casi le suplicaba, ayúdame. Y los demás le decían, "Shh, guarda silencio". Jesucristo presta atención, le menciona que lo acerquen, lo trata con amor, lo trata con cariño y con respeto, pero además lo cura. Vemos cómo los trata a las personas. Todos estos relatos y muchos más que mencionan en las Escrituras nos dan una pequeña muestra de cómo es este rey, de este reino que tanto estamos esperando. Y si nos pueden ayudar, por favor, con la segunda ilustración, hermanos. ¿Cómo ve usted? ¿No le gustaría a usted tener un rey así? Así de amoroso, así de comprensivo, de un rey que tenga la capacidad y el poder para poder ofrecer verdaderas soluciones. ¿Verdad que sí? A todos realmente nos gustaría. Por fin se va a cumplir lo que tanto estamos anhelando. La justicia, el prejuicio, el maltrato, la opresión, por fin van a desaparecer por medio de este gobierno, por medio de este rey. ¿Se puede imaginar? Ya no va a ser en esos tiempos como es ahora. La repartición de tierras, imaginemos. A alguien llegan y le dicen, ¿sabes qué? Te tocan 50, te tocan 100 hectáreas, pues vete y disfrútalas. Pero ¿qué tal a otros? Pues aquí tienes tu terreno de 8 por 10 y a ver cómo te acomodas, ¿verdad? ¿Y qué crees? Peor tantito. Vas a pasar toda tu vida pagándolo. Y si es que llegará a ser así, porque muchas personas también no llegan a tener nada y llegan a quedarse en la calle. ¿O qué tal las personas que tienen tantos y tantos recursos que la comida incluso la pueden desperdiciar a su antojo? Cuando por otro lado, también hay personas que no tienen que comer siquiera una comida al día, una al día, para la familia. Ya no va a ser así. Salmo 72:16 menciona que en estos tiempos habrá sobreabundancia de alimento, incluso en los lugares que no crece en la actualidad. Menciona ahí las altas montañas, por ejemplo. Todos vamos a poder disfrutar de los recursos de la tierra parejo. Vamos a poder tener alimento en abundancia. No habrá desigualdades de ningún tipo. Nadie va a ser discriminado por su color. Ya no van a existir estatus sociales.
ya no van a existir diferencias. ¿Y qué cree? Lo mejor es que ya no habrá diferentes religiones, porque dice la Biblia que solamente hablaremos el lenguaje de la verdad. Todos aprenderemos a amar y a adorar solamente a un solo Dios, a Jehová. Y todos lo haremos en unidad. Habrá verdadera paz en todas las familias. Muchas gracias, hermanos, por las ilustraciones. Y mientras tanto, cabe la tercera pregunta. ¿Cómo podemos sobrellevar las injusticias que vivimos hoy día? ¿Está usted hoy sufriendo alguna injusticia de algún tipo? Ahorita hablábamos de algunas, pero existen otras que pueden pasar incluso en la misma familia. En el trabajo, tal vez nos discriminan porque no participamos en ciertas festividades, o nos pagan menos, hacen menos porque tenemos que pedir ciertos permisos. O en la escuela, tal vez los jóvenes también sufren de algún tipo de burla u opresión porque no participan, no saludan la bandera. O tal vez en casita también. Puede ser que a lo mejor la pareja no sea alguien creyente, no sea alguien un siervo de Jehová, y pues hay presión, ¿verdad? Por lo regular, porque quieren que dejen de servir a Jehová. Incluso hoy día, a pesar de que nos traten mal, a pesar de que nos traten injustamente, es posible ser felices, tener alivio. ¿Quieres saber cómo? Mire, vamos a dar algunas sugerencias prácticas. Si usted gusta llevar nota. La número 1, la Biblia nos menciona en Proverbios 22:3, que no lo vamos a leer, menciona que el prudente ve el peligro y se esconde, es decir, lo evita. Aprendamos a identificar las situaciones en las cuales pueden llevarnos a alguna injusticia, a algún tipo de presión, y evitémosla, como dice este sabio consejo que nos da Jehová. Si es dentro de lo posible, evitémosla. La sugerencia número 2, puede ser que incluso vivamos injusticias en las cuales puedan intervenir las autoridades correspondientes. En nuestro trabajo tal vez nuestros jefes puedan ayudarnos para solucionar cierta diferencia que tengamos con algún compañero. En la escuela también los alumnos tienen el medio de poder acudir a los profesores o los directores para que les puedan brindar la ayuda, y si no es así, con los padres. O tal vez, si nos han tratado injustamente, podamos incluso recurrir al sistema legal para poder buscar justicia. Dice precisamente la Biblia en Romanos 13:4 que las autoridades llevan la espada con un propósito importante. ¿Sí sabe cuál es? Dice ahí claramente, están al servicio de Dios para ejecutar venganza y castigar al que practica cosas malas. Podamos acudir a las leyes también para protegernos de estas injusticias. Y tal vez usted diga, bueno, pues sí, yo puedo recurrir a la ley, pero muchas veces las autoridades no hacen mucho para ayudarme. Tranquilo. Vamos a ver qué sugerencia nos da Jehová en estos casos. Vamos a leer aquí de las Escrituras en primera de Pedro. Vamos a leer primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Y vamos a notar qué sugerencia nos da aquí Jehová. Por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Note usted, para que Él los engrandezca a su debido tiempo. Jehová está consciente de lo que estamos viviendo, recuérdelo. Y Jehová en su momento también nos va a engrandecer. Y aún más, note usted el siguiente versículo. Mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Ahí está, ¿verdad? Si hay alguna carga que no podemos nosotros superar, aliviar o quitarnos, Jehová está dispuesto para poder llevar nuestra carga. Y nos invita, pásamela a mí.
Jehová nos va a ayudar. Si se le niega ese trato justo que usted espera, exprésele a Jehová cómo se siente. Jehová Dios es nuestro Padre amoroso y es como nosotros como padres, seres humanos. Aunque somos imperfectos, ¿verdad? Que cuando nuestros hijos acuden a nosotros, no les decimos, pues ay, arréglatelas como puedas, ¿verdad? Incluso hasta que aunque estén adultos los hijos. A veces recurrimos a mamá o a papá, ¿verdad? Y mamá y papá responden. ¿Cómo nos responden? ¿Qué sucede? ¿Cómo te puedo ayudar? Y dice, no te preocupes, yo estoy aquí para apoyarte. Y empiezan a buscar también la solución, ¿verdad? Junto con nosotros para poder ayudarnos a salir del problema. Pero no solamente eso, sino que hacen lo que hace Jehová Dios, o hacemos lo que hace Jehová Dios, nos tranquilizan. Los tranquilizamos, le decimos, tranquilo, mira, no te preocupes, vas a ver que este problema va a salir. Vamos a salir de él y vamos a salir juntos. Y se llega a un arreglo. Jehová estará más dispuesto que nunca para mimarnos, para consentirnos, para consolarnos, para en su momento darnos también las fuerzas que necesitamos para salir adelante. Y tal vez usted me diga, bueno, pues yo ya hice lo que me está diciendo y llevo mucho tiempo viviendo esta injusticia, sufriendo por esto, pero lamentablemente estas personas no cambian, no dejan de hacerme lo que están haciendo. Algo bien importante que tenemos que considerar es lo que dice Jehová. Dice Jehová, tranquilo. Jehová no pasa desapercibida estas cosas. Dice en las escrituras en Romanos 12:19, mía es la venganza. Yo les daré su merecido. Es decir, que Jehová dice, tranquilo. En su momento yo me las voy a cobrar. Si no cambian, yo voy a arreglar el asunto con él. Así que usted, tranquilo. La cuarta sugerencia que podemos decir, cultive cualidades como la paciencia, la amabilidad, el autocontrol, el respeto. Es decir, cualidades del fruto del Espíritu, cualidades que Jehová tiene y que nosotros nos esforzamos día a día por llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Qué van a lograr estas hermosas cualidades? Cuando nosotros suframos alguna injusticia, estas cualidades pueden ayudarnos a nosotros primeramente a sentirnos tranquilos, a sentirnos en paz, pero también a no empeorar las cosas, pero además van a tener buenos resultados. Puede que la otra persona empiece a ver ese cambio en nosotros y nosotros si no le devolvemos ese mal con mal, van a empezar a ablandar su corazón. Como mencionan las escrituras en Romanos, vamos a leerlo brevemente, 12, 20 y 21. Aquí en la carta a los Romanos, 12, 20 y 21. Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sigue venciendo el mal con el bien. Es un sabio consejo. Trátelo bien, respetuosamente, aunque a veces no sea fácil, pero va a ver que tiene muy buenos resultados. Y mire, me gustaría contarles una breve experiencia personal. Cuando nosotros comenzamos a estudiar, la familia se empezó a poner bastante, y bastante fuerte, presionando, rechazándonos. Pero gracias a Jehová empezamos a adquirir ciertas cualidades, a aplicar este texto, tratarlos bien, respetuosamente, empezaron a cambiar su actitud con nosotros, empezaron a respetar. ¿Sabe qué se ha logrado? Que ellos escuchen cuando se les hable de Jehová. Y algo muy bonito que me llama la atención es que cuando vamos a comer y están los suegros de visita, ¿qué cree que dice el suegro? Ponemos los platos en la mesita y le dice a su esposa, espérate, porque falta la oración. Ellos están aprendiendo que lo que nos enseña Jehová es bueno
y que ayuda a las familias no a desunirlas, sino a mantenerlas más unidas con estas hermosas cualidades. A pesar de las injusticias que podamos vivir hoy, podemos ser felices y tener paz. Si seguimos poniendo en práctica estos sabios consejos que nuestro Padre Jehová nos da, tenga una fe fuerte y no dude por ningún motivo, ni por un segundo, que el reino de Dios pronto, muy pronto hará posible que haya verdadera justicia, una justicia que será eterna. Muchas gracias primero a Jehová por esta excelente información que nos dio el día de hoy y a usted, hermano, por su excelente preparación. Que Jehová lo siga bendiciendo a usted y a su familia. Vamos a pasar ahora a nuestro segundo banquete espiritual, el estudio de la Atalaya, a cargo de nuestro hermano Miguel Padilla y su lector Martín Flores. Les damos una cordial bienvenida, hermanos, a todos ustedes. Y para dar comienzo a nuestra reunión del estudio de la revista La Atalaya, vamos a entonar la siguiente canción, la canción número 90. Animémonos unos a otros y se basa en Hebreos 10, 24 y 25. Vamos a entonar. Vamos a dar inicio a nuestra reunión y vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo seguir siendo amigos de los hermanos? El texto base es Colosenses 3:12. Vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Para nosotros, como seres humanos y como hermanos, pues es muy importante valorar la amistad. Y sobre todo la amistad que tenemos con los miembros de la congregación del pueblo de Jehová. Sin embargo, somos imperfectos. Hay roces, hay tensiones. ¿Cómo poder sobrellevar esto? Bueno, este artículo nos va a dar las herramientas para poder dar buena salida cuando hay diferencias. Pero también agradecemos de todo corazón cuando nosotros cometemos alguna falta y se ponen en nuestro lugar. Bueno, esas son algunas de las lecciones que vamos a aprender. El tema, hermanos, que tenemos ahí en la revista es vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Se basa en Colosenses 3:12 y dice qué hacer en situaciones que pueden amenazar nuestra amistad con nuestros hermanos. Para esto vamos a invitar a nuestro hermano Martín Flores para la lectura de los párrafos. Vamos a leer el párrafo número 1. La canción original, Un amigo fiel, empieza diciendo: es natural desear encontrar a alguien en quien confiar. Dios sabe que es normal querer tener un amigo fiel. Qué ciertas son estas palabras. En los tiempos complicados en los que nos ha tocado vivir, cuánto nos alegra encontrar buenos amigos en el pueblo de Jehová. Formamos parte de una familia que adora a Jehová en unidad y se quiere muchísimo. Vamos a dar comienzo con la pregunta del párrafo 1. ¿Dónde podemos encontrar buenos amigos? Hermana Margarita Cuellar. El Salmo 119:63 dice: soy amigos de todos los que temen y de los que cumplen sus órdenes. Aquí, ¿verdad? Vemos cómo el salmista está haciendo referencia a cómo él ama y es amigo de los que aman a Jehová. Entonces, hoy día, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar grandes amigos aquí en el pueblo de Jehová porque compartimos el mismo amor de nuestro Creador. ¿Por qué es importante, hermanos, tener buenos amigos? Y más en el pueblo de Jehová. Hermana de Díaz. En la actualidad vivimos tiempos muy complicados y es muy difícil confiar en alguien, perdón. Entonces, si encontramos un amigo fiel, pues es algo, ¿verdad?, que nos agrada mucho y esto lo podemos encontrar en la familia que adora a Jehová. Muy bien. Entonces ahí está, hermanos, cómo vamos a comenzar y la importancia de la amistad. Párrafo número 2.
No queremos que nuestros hermanos sean simples conocidos para nosotros, sino buenos amigos. Compartimos un profundo amor por Jehová y Jesús que nos hace sentir muy unidos. Pero una buena amistad no surge automáticamente. Hay que esforzarse por cultivarla. Y como todos somos imperfectos, pueden darse situaciones que amenacen nuestra amistad con los hermanos. Párrafo número 2 plantea la siguiente pregunta. ¿Qué clase de amistad queremos tener con los hermanos? Dana Betancourt. Pues queremos amigos en quien confiar con todo nuestro corazón, no solo unos conocidos. Además, nosotros queremos ser ese apoyo constante que demuestre cariño sincero y refleje en cada detalle el amor que le tenemos a Jehová y a Jesús. Muy bien. Hermana Lupita. Sí, hermano, gracias. Y debido que es algo que se nos conoce por el amor que nos tenemos entre hermanos, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros nos teníamos amor unos con otros, en eso se notaría que seríamos discípulos de Jesús. Muy bien, ahí está la cita bíblica. ¿Esto sale de la casualidad, hermanos, la amistad? Hermana Arellano, Lolita. Pues no, de hecho se requiere un esfuerzo, ¿verdad? Porque automáticamente nos surge, como somos imperfectos, a veces vemos más los defectos, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros también tenemos el mismo defecto, como que chocamos más. Entonces realmente se requiere un esfuerzo para poder cultivar una amistad. Gracias, hermana Arellano. A ver, Humberto Espina. Gracias. Aquí más que nada lo que tenemos es que cultivar esa amistad, en realidad, no dejarnos llevar por algunas malas pues experiencias, ¿no? Que les hayan pasado y que nosotros tengamos que ver ahí. Lo que sí tenemos es el respeto y el amor a Jesús, el amor a Jehová, y eso es más que nada los que nos debe tener unidos. Muy bien, muchas gracias, hermano. Vamos a pasar al siguiente párrafo, párrafo número 3. Hay hermanos con los que nos resulta fácil llevarnos bien, quizás porque nos gustan las mismas cosas o tenemos un carácter parecido, mientras que con otros tal vez nos cueste más cultivar y mantener una amistad. Puede que a veces surjan desacuerdos entre nosotros, lo que ponga a prueba nuestro cariño. Tal vez sintamos que somos polos opuestos y que apenas tenemos cosas en común. Y si un hermano tiene una enfermedad grave o está sufriendo emocionalmente, puede que eso le añada tensiones a nuestra relación. En este artículo vamos a ver que nos ayudará a seguir siendo amigos de los hermanos. Primero hablaremos de algunas cualidades que debemos cultivar y luego nos centraremos en cómo imitar el ejemplo de Jesús en diversas situaciones. Pregunta número 3. ¿Por qué puede ser difícil seguir siendo amigos de los hermanos? Hermana de Manríquez, Juanita. Sí, puede ser difícil porque, bueno, aunque con algunos hermanos nos llevemos muy bien porque somos muy parecidos, tenemos el mismo carácter, pero desafortunadamente no pasa con todos los hermanos porque puede ser que haya desacuerdos, puede ser que tenemos muy pocas cosas en común, quizás están sufriendo depresión y pueden decir cosas o hacer cosas que nos hagan sentir mal. Entonces, en esas situaciones sí puede ser un poco difícil tener esa relación con ellos. Son muy diversas, hermanos, las situaciones que pudieran hacer que una relación se tense. ¿Qué vamos a ver entonces en este artículo? Por tales motivos. Miguel Hernández. En este artículo vamos a ver qué nos ayudará a conseguir siendo amigos de hermanos.
Primero, hablaremos de algunas cualidades que debemos cultivar y luego nos centraremos en cómo imitar el ejemplo de Jesús en diversas situaciones. Muy bien. Por eso, hermanos, vamos a ver el siguiente subtema. Cualidades que nos ayudan a proteger la amistad. Párrafo número 4. Para fortalecer nuestra amistad con los hermanos, tenemos que esforzarnos por ver sus buenas cualidades. Y algo que nos ayudará a hacerlo es pasar tiempo con ellos. El apóstol Pablo les dijo a los tesalonicenses: teníamos tantos deseos de verlos en persona que hicimos todo lo posible por conseguirlo. Para muchos, la mejor manera de fortalecer una amistad es hablando cara a cara con esa persona. Tenemos muchas oportunidades de hacerlo en la predicación, en las reuniones y en las asambleas. Sin embargo, el simple hecho de estar con los hermanos no va a impedir que surjan situaciones que puedan amenazar nuestra amistad. Bien, ¿cómo podemos fortalecer nuestra amistad con los hermanos? Alison, acá adelante, aquí medio, hermanos. Podemos fortalecer nuestra amistad con los hermanos. Podemos fortalecer nuestra amistad con los hermanos. Tenemos que esforzarnos por ver sus buenas cualidades y otra forma de hacerlo es pasar tiempo con ellos. Correcto. Ivania Espinosa. Sí, como menciona Primera Tesalonicenses 2:17, pues Pablo dijo que quería ver a los hermanos cara a cara. Y esto es una de las cosas que también puede ayudarnos mucho, de verlos cara a cara y conocerlos mejor y tener tiempo de calidad con ellos. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a tener ese contacto cara a cara, hermanos? ¿Cómo va a ser ese contacto cara a cara? Santiago Cortés. Tenemos muchas oportunidades de hacerlo, en la predicación, en las reuniones y en las asambleas. Muy bien, ahí están algunas oportunidades. Hermana Noemí, allá en la sala B de Álvarez. Sí, gracias, hermano. Entonces, en este párrafo nos da dos claves muy prácticas, que es la actitud, esforzarnos por ver lo bueno del otro, y la acción, o sea, invertir tiempo de calidad juntos. Muy bien. Ahorita, hermanos, a ver, Ángel, quiero escuchar a Ángel. Aquí adelante, hermano. Sí, gracias, hermano. Bueno, otra de las muchas oportunidades es hacerlo cara a cara. Muy bien. Hermano Bartolo Miguel. Sí, aquí en Primera Tesalonicenses 2:17 Pablo utiliza un término que se refiere a ser huérfanos, es decir, privarse de padre o madre. Es el cariño que quería mostrar Pablo al no verlos. Entonces, ese mismo deseo tenemos que cultivarlo nosotros por nuestros hermanos. Por eso ahí dice, teníamos tantos deseos de verlos. Muy bien. Ahorita, hermanos, en la actualidad, las amistades se hacen por el celular. Entonces, ¿cómo difiere de lo que es este punto de vista del esclavo? Muy bien. Vamos a pedir a la hermana Sara. Bueno, haciendo alusión nuevamente a Primera de Tesalonicenses 2:17, dice que hicieron todo lo posible, ¿verdad?, para ir y visitarlos. Entonces también se mencionó que hablando cara a cara. Todos tenemos muchas ocupaciones y a veces no tenemos tiempo de visitar a todos los hermanos en sus casas. Pero sí, en la predicación es un muy buen lugar, ¿verdad?, cuando nos tocan juntos. Por eso es bueno, ¿verdad?, trabajar con diferentes hermanos o hermanas para conocerlos. Platicamos y ya sabemos a veces si está pasando por algún problema, cómo comenzó en la verdad, en fin, muchas cosas que a lo mejor cambian nuestro punto de vista que teníamos de ella a mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estamos conociendo. Entonces, el esclavo dice cara a cara, ¿verdad? Porque luego por mensajito a veces se malentiende, ¿verdad? Porque son palabras escritas, pero ya hablándolas es diferente, ¿verdad?
Bien, en ocasiones, hermanos, estamos platicando con un hermano, no nos dice que está mal, pero su cara no lo demuestra. Entonces, vean ustedes la diferencia. No es de que nos haya mandado un mensajito de una cara feliz o triste. Lo vemos. Entonces, vean ustedes las ventajas. Vamos a ver el siguiente párrafo, el número 5. Cuando se dan situaciones que pueden amenazar nuestra amistad con los hermanos, cualidades como la humildad, la paciencia, la bondad y la compasión nos ayudarán a protegerla. Esas cualidades son como el aceite de un motor, reducen las fricciones entre nosotros y permiten que todo funcione mejor. Ahora vamos a analizar 3 situaciones que pueden amenazar nuestra amistad con los hermanos. Veremos cómo podemos imitar la humildad, la paciencia, la bondad y la compasión de Jesús para seguir siendo buenos amigos de los demás. Se plantea la siguiente pregunta. ¿Qué nos ayudará a proteger nuestra amistad con los hermanos? Y se ponga un ejemplo, pero antes vamos a leer Colosenses 3:2. Hermana Berta Sierra. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de tierna compasión, bondad, humildad, apacibilidad y paciencia. Correcto. Ahora sí vamos a responder la pregunta. ¿Qué nos ayudará a proteger nuestra amistad con los hermanos? Hermano Víctor Manríquez. El tener las cualidades como la humildad, la paciencia, la bondad y la compasión nos van a ayudar muchísimo para proteger nuestra amistad con nuestros hermanos, tal y como ya leímos en Colosenses 3:12. Y, por ejemplo, esas cualidades son como el aceite de un motor que reduce las tensiones entre nosotros y permite que todo funcione excelentemente. De hecho, hermanos, mecánicamente hablando, cuando pasa eso, a veces se funden, se destruyen las dos piezas. Entonces es muy apropiado esta ilustración, hermanos. Se queda nada. Hermano Montes de Oca. Así es, siguiendo su idea, si no le pusiéramos aceite al motor, sucede lo que ya explicó usted. Lo mismo sería si no aplicamos estas cualidades en nuestras relaciones con los hermanos, todo va a tronar, literalmente. Y párrafos atrás veíamos que esto no surge automáticamente. Es muy fácil leer humildad, paciencia, bondad, compasión. Y cuando surgen los problemas me olvido de todas. ¿Por qué? Porque no tengo ese motor, ese aceite que está ahí continuo, dejo que se acabe o que se olvide. Entonces no es automático ejercer estas cualidades. Muy bien. Vamos a ver el siguiente párrafo en el siguiente subtema, cuando surgen desacuerdos. Párrafo número 6. ¿Por qué puede ser una amenaza? Cuando se produce un desacuerdo entre dos personas, las dos suelen estar convencidas de que su opinión es la correcta. Imaginemos que 2 hermanos no se ponen de acuerdo sobre cómo organizar la actividad de su grupo de predicación. Cada uno está seguro de que su idea es la mejor. ¿Verdad que es fácil que ese pequeño desacuerdo se convierta en un problema grave y ponga en peligro su amistad? En vez de hablar del tema y arreglar el asunto, quizás se dejen llevar por el orgullo y empiecen a estar resentidos. Con el tiempo podrían distanciarse más y más, hasta el punto de dejar de ser amigos. Todo por algo de poca importancia. ¿Por qué puede ser una amenaza los desacuerdos? ¿A qué pueden llevarnos? Ahora vamos a pedirle a Liz. Cuando se produce un desacuerdo entre las 2 personas, las 2 suelen estar convencidas de que su opinión es la correcta. Imaginemos que 2 hermanos no se ponen de acuerdo sobre cómo organizar la actividad de su grupo de predicación. Cada uno está seguro de su idea. Es la mejor. Muy bien, muchas gracias, Liz. Hermano Elías Villalobos. Es como una fuga de agua. Si la tubería de repente tiene un hoyito y a lo mejor en ese entonces nada más se ocupaba poner un parche o cambiar ese pedacito, pero si no se cuida,
esa fuga empieza ahora a dañar la pared, empieza a levantar la pintura, empieza a echar a perder el material. Entonces lo que era un desacuerdo nada más, pues era un tema de la predicación del grupo, pues total que, pero no se cuidó, más al rato, ahora lastimó la congregación, lastimó a los hermanos, y fue algo que se pudo haber resuelto, y ya más adelante vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Ahí está el riesgo. Hermana de Mireles, Marisa. Y es que realmente el desacuerdo realmente es una amenaza muy grave, porque ese distanciamiento se va a hacer cada día más profundo, más lejano, hasta el grado de decir, ya no eres mi amigo. Dejamos de hablarle, ya no tenemos comunicación, nos centramos solamente en las cosas negativas. Entonces realmente es un problema muy serio y todo conlleva porque no hablamos el tema, porque no arreglamos el desacuerdo y permitimos que el orgullo fuera lo que empezara a actuar en nosotros y causar ese distanciamiento. Ahí está el problema, hermanos. Vamos a ver el siguiente párrafo, número 7. Aprendamos de la humildad de Jesús. Él les enseñó a sus discípulos que la clave para resolver los desacuerdos es la humildad. Los discípulos llevaban algún tiempo discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Para corregir esa actitud tan arraigada, Jesús les explicó que tenían que ver a los demás como superiores. En otras palabras, les estaba enseñando a ser humildes. Incluso la noche antes de morir, les dio un gran ejemplo de humildad al lavarles los pies. Una tarea que solían realizar los esclavos. Así les mostró cómo podían seguir siendo buenos amigos. Si pensaban que los demás eran superiores, estarían más dispuestos a ceder cuando surgieran desacuerdos y no permitirían que las diferencias de opinión pusieran en peligro su amistad. Hace un momento veíamos el riesgo, el problema, pero vamos a ver la sugerencia. ¿Cómo les enseñó Jesús a sus discípulos que la clave para resolver los desacuerdos es la humildad? ¿Cómo se los transmitió, hermanos? A ver, hermana Mati Alcaraz. Sí, es que los discípulos llevaban algún tiempo discutiendo sobre quién de ellos era el mejor, ¿verdad? Y Jesús dijo, ¿verdad? Y en Mateo 20:25 dice, ¿saben que los gobernantes de las naciones dominan al pueblo, el hombre, pues, ¿verdad? Dice, pero entre ustedes, pues no debe ser eso. Más bien dice que los corrigió para explicarles que los que quieren ser los mayores tienen que ser los menores. Muy bien. ¿Cuál era la lección, hermanos? Hermano Betancourt. Si uno siente que es más importante que la otra persona, el conflicto no se va a acabar porque va a estar esperando que el otro me venga a pedir disculpas, que el otro me tiene que honrar, el otro me tiene que ver como importante. Pero la lección es esta, que si somos humildes y vemos como más grandes a los demás, va a ser mucho más fácil sobrellevarlos y estar dispuestos a ceder. Muy bien. ¿Cómo más les transmitió esa idea, hermanos? ¿Cómo más? Hermano Robles. Gracias, hermano. Uno de ellos fue poniéndoles el ejemplo. Se menciona aquí, por ejemplo, en Juan 13, de cómo en una ocasión él mismo se dedica para poder limpiarles los pies, lavarles los pies, cosa que menciona aquí que se hacían los esclavos o quienes recibían en su casa. Precisamente Jesucristo les hizo ver la importancia de estar bien entre ellos, de conservar su amistad, de mostrar ese amor unos a otros, no importando la tarea que tendría que hacerse, pero siempre que fuera con humildad. Muy bien. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente párrafo, número 8. ¿Cómo podemos proteger nuestras amistades? Si somos humildes, nos será más fácil pasar por alto los pequeños desacuerdos y perdonar con generosidad. La humildad también nos ayudará a no reaccionar mal y así mantener la buena relación. Incluso si nos hemos hablado de forma poco amable, recordemos que todos decimos cosas que después lamentamos. Preguntémonos,
¿Vale la pena arriesgar nuestra amistad por demostrar que tengo razón? ¿Por qué no simplemente ceder y complacer a nuestro amigo? Quitémonos un peso de encima dejando atrás el asunto. No le demos vueltas, ni lo volvamos a sacar más adelante. Gracias, hermano Martín. Vamos a leer, hermanos, Colosenses 3:13. Correcto, hermana Vero de Flores. Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad. Incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro, Jehová los perdonó con generosidad a ustedes. Así que hagan ustedes igual. Vamos a pedir a los hermanos que también nos pongan la imagen. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo nos ayuda la humildad a proteger nuestras amistades cuando surgen desacuerdos? Hermano Víctor Gama. El texto dice soportarse. Quiere decir que siempre va a haber situaciones que tengamos entre los hermanos. Pero luego dice perdonarse. Es decir, si de un problema tratamos de ceder, tal vez no es de mucha importancia. Decimos, está bien, hermano. Sabemos que a lo mejor no tiene toda la razón, pero cedemos. Eso va a permitir entonces que no perdamos esas amistades con nuestros hermanos. Muy bien. Hermana Rosy de Esparza. También el texto menciona incluso si alguno tiene una razón para quejarse del otro. Entonces a veces podemos pensar es que él me ofendió y ahora él se tiene que disculpar, pero aquí menciona el texto, ¿verdad? Incluso si hay una razón de poder para sentirse uno ofendido, pues hay que, dice, nos invita el párrafo, hay que pasar por alto pequeños disgustos o pequeños desacuerdos que hayan sucedido. Entonces podemos poner eso en práctica, ¿verdad? Con la humildad. Si uno es humilde, entonces va a dejar pasar y va a tomar con una buena actitud cuando alguien nos lastima y vamos a decir, bueno, no pasa nada. Dice el párrafo, no volverlo a sacar después. Eso es lo que Jehová espera de nosotros, y si tenemos una buena actitud y esas bonitas cualidades que Jehová nos ha enseñado, vamos a poder lograr esto. Bien, si alguien nos ofende, de veras nos dice algo que nos duele, hermanos, ¿qué tendríamos que hacer? Eclesiastés 7, 21 y 22. Vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer. Gaby Guerrero. Sí, ahí dice claramente, no te tomes a pecho cada palabra que diga la gente. Si lo haces, puede que oigas a tu siervo desearte el mal. Y aquí está lo más importante, porque tú en tu corazón sabes muy bien que muchas veces tú mismo le has deseado el mal a otros. Entonces recordemos que todos somos imperfectos y muchas veces hemos hecho o dicho cosas que lamentamos. Entonces no nos sorprenda que alguien reaccione mal con nosotros. Simplemente recordar que debido a la imperfección todos nos equivocamos. La imagen, ¿cómo nos ayuda, hermanos, a ver la humildad? Hermano Díaz, Vicente. Sí, ahí se ve a un hermano más joven y otro mayor que le está explicando sobre los territorios. Y el hermano mayor pues no está de acuerdo mucho sobre eso. Pero luego se le ve aplicando lo que Jesús hizo sobre la humildad y se le ve con el hermano predicando junto con él. ¿Y en el centro qué vemos? En el centro de la imagen. A ver, Saúl Esparza. Vemos un ejemplo perfecto de humildad, el cual nuestro hermano de mayor experiencia supo aplicar, a pesar de que tal vez nuestro hermano más joven no conoce muy bien ciertos métodos o los territorios con tanta experiencia como el otro. Nuestro hermano del traje azul supo aplicar la humildad y pues decidió ceder para poder mantener la paz. Y ahí se ven a gusto ya en el servicio, ¿verdad? Disfrutándolo. Vamos al párrafo número 9. La humildad también puede ayudarnos si un desacuerdo se alarga en el tiempo. No discutamos para demostrar que tenemos razón. Lo mejor es centrarnos en seguir siendo amigos. Muchos lo han conseguido hablando con bondad con la otra persona,
para resolver el problema. Tal vez podríamos decir, no perdamos la bonita amistad que tenemos. Hablemos las cosas. ¿Estamos dispuestos a admitir nuestra parte de culpa y a pedirle perdón a nuestro amigo por haber herido sus sentimientos? Y si él también nos pide disculpas, seamos humildes y perdonemos de corazón. Recordemos, nuestro objetivo no es dejar claro quién tenía razón y quién no, sino arreglar las cosas y mantener la amistad. Gracias, hermano. ¿Cómo nos puede ayudar la humildad si un desacuerdo se alarga en el tiempo? A ver, Naomi Espinosa. Gracias. Pues es que hay que ser humildes, ¿verdad? Y pedir perdón. Admitir que a veces nosotros también decimos cosas y hacemos cosas que hacen sentir mal a los demás. Incluso aunque a veces no tengamos la culpa, es bueno pedir perdón. Y si el hermano también se disculpa, pues aceptarlas. Muy bien, ahí está un buen punto. Vamos a pedirle a la hermana Águeda de Gama. Entonces, el permitir que ese desacuerdo se alargue, lo único que vamos a conseguir es que nos vamos a obsesionar con las diferencias que tenemos con esos hermanos. Vamos a empezar a sospechar de todo, el habla, el diré, las actitudes que tiene, vamos a estar empezando a sospechar de todo y lo que va a llevar es que vamos a guardar resentimiento. Y este resentimiento lo único que va a hacer que en nuestro corazón se aniden envidias, errores que vamos a cometer y nos vamos a perjudicar nosotros mismos y esa amistad que pudimos cultivar pues se va a deshacer. Correcto. Vamos a pedirle a Vicente Vargas. Aquí en el libro de Lucas 17:4, ahí dice que si 7 veces peca tu hermano contra ti, pues 7 veces tenemos que perdonarlo, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, porque así lo indica en este caso esta palabra. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, pues, de todo esto? ¿Cuál sería el objetivo? Hermano Alonso Hugo. El recordar que no, cuando vamos a platicar con un hermano de algún malentendido, el objetivo no es yo ganar la discusión, sino más bien que haya una solución al problema y que haya el verdadero amor. Y poniendo en práctica el consejo que queda Proverbios capítulo 17, versículo número 9, ¿verdad? Donde dice que el que perdona una ofensa promueve el amor. Dice, pero el que saca el tema y una y otra vez separa a los buenos amigos. O sea, no queremos ser de esos que saque el tema y no arregla nada, sino más bien del que perdona con amor. ¿Y qué va a pasar con la amistad, hermano Fernando? Bueno, sí, se va a perder, pero quería yo agregar que pues es importante que apliquemos esos principios. Cuando Lucas dice que si alguien peca contra nosotros, vayamos y pidamos perdón y perdonemos. En esta situación no se ve que si hay un detalle de poca importancia o tal vez un poco subido de tono, un desacuerdo, no dice que vayamos corriendo a los ancianos a decirles cómo fue la persona que nos trató y entonces hacer más grande el asunto. Aquí se aclara que tenemos que arreglarlo con la persona, ¿verdad? Para limar las asperezas y entonces llevar la paz en la congregación, sin necesidad de involucrar a otros, ni incluso a otros hermanos. Muy bien, vamos a ver el siguiente subtema, hermanos, cuando nuestras personalidades son diferentes. Párrafo número 10. ¿Por qué puede ser una amenaza? Tal vez nos resulte difícil cultivar y mantener una amistad con hermanos que tienen una manera de ser muy distinta a la nuestra. Puede que algunos tengan rasgos de personalidad que nos irriten.
Otros quizás no tengan ciertas habilidades sociales debido a algún trauma del pasado o porque vienen de culturas en las que las personas suelen ser reservadas y calladas o, por el contrario, abiertas y expresivas. O simplemente puede que seamos tan diferentes como el día y la noche. Quizás a uno le guste estar rodeado de gente y al otro no. Gracias. Párrafo 10, hermanos. ¿Por qué nos puede resultar difícil cultivar y mantener una amistad con alguien? Hermana de Bartolo. Sí, se mencionan varias, ¿verdad? Pero una de ellas dice que tal vez nos resulte cultivar una amistad con ellos porque a lo mejor tienen una manera muy distinta a la nuestra. Ahí está una. ¿Algún otro rasgo, hermanos, que hace difícil? Hermana Gris, por favor. Sí, menciona que otros quizás no tengan ciertas habilidades sociales debido a algún trauma del pasado o porque vienen de culturas en las que las personas suelen ser reservadas y calladas. Muy bien. Una más. Hermana Toñita. Sí, gracias. También dice que puede que seamos tan diferentes como el día y la noche, o quizá a uno le guste estar rodeado de personas y a otros no. Bien. Entonces vamos a ver el consejo. Párrafo número 11. Aprendamos de la paciencia de Jesús. Él se hizo amigo de personas que tenían una manera de ser muy diferente a la suya. Por ejemplo, los apóstoles Santiago y Juan mostraron una actitud ambiciosa cuando pidieron unos puestos prominentes en el reino. En cambio, Jesús había demostrado humildad al dejar la gloria y los privilegios que tenía en el cielo para venir a la tierra. ¡Qué actitudes tan distintas! Aún así, Jesús fue paciente con Santiago y Juan y también con otros. Vamos a ver la solución. ¿Cómo logró Jesús mantener su amistad con personas que eran muy diferentes a él? ¿Cómo lo hizo? Hermana Elenita. Aquí, hermano. Sí, aquí nos enseña Jesús había demostrado humildad al dejar la gloria y a los privilegios que tenían en el cielo para venir en la tierra. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? Hermana Mati Alcaraz. Sí, en el caso de sus apóstoles, Santiago y Juan, dice que ellos mostraron una actitud ambiciosa, ¿verdad? Porque le estaban pidiendo a Jesucristo que querían sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero como vimos, ¿verdad? Jesús había demostrado humildad al dejar la gloria y sus privilegios que tenía, pues para venir en la tierra. Entonces, Él les mostró esa humildad que necesitaban tener esos apóstoles. Bien, y ahí estábamos viendo las dos caras, hermanos. Mostrando humildad y otros mostrando precisamente esa ambición. Hermana de Espino. Gracias, hermano. En Filipenses 2:7 menciona que Jesús dejó todo lo que tenía y tomó una forma de esclavo y se vino a convertir en un humano. Entonces nos damos cuenta que Él tuvo que lidiar aquí en la tierra con todas las imperfecciones y todas las actitudes de sus discípulos y de las personas con las que convivía mientras Él predicaba. Entonces, aunque Jesús tenía toda esa gloria, Él fue muy paciente y nos vino a demostrar con hechos la forma correcta de tratar y de ser humildes. Bien, vamos a ver, hermanos, cómo pudo lidiar esto. Párrafo número 12. Jesús tenía expectativas realistas de sus amigos. Sabía que la petición ambiciosa de Santiago y Juan era el reflejo del espíritu competitivo que tenían muchos de los discípulos. Entendía su manera de pensar, pues se había criado en el mismo ambiente religioso que ellos, en el que se les daba muchísima importancia a la prominencia y la posición social. Por eso era paciente con ellos. Sabía que necesitaban tiempo para arrancar de su corazón el orgullo
y la ambición que habían desarrollado a lo largo de los años. ¿Qué ayudó a Jesús a ser paciente con sus amigos? Hermano Francisco López. Sí, hermano, lo que ayudó a Jesús a ser paciente con sus amigos es que tenía expectativas realistas de ellos. Además, entendía su manera de pensar y sabía que necesitaba tiempo para arrancar de su corazón el orgullo y la ambición que habían desarrollado a lo largo de los años, ¿verdad? Es por eso que en vez de exigirles cambios inmediatos, fue paciente con ellos. ¿Por qué tenían estas expectativas estos apóstoles, hermanos? Que Jesús lo pudo ver. Caleb. Jesús sabía el contexto que vivían en esos tiempos, tanto los líderes religiosos como ellos. El contexto era de que era una expectativa de estatus, de prodigio. Entonces, entre más estatus tenía una persona, más valor tenía esa persona. Jesús entendía eso y por eso demostró ser muy paciente con sus discípulos. Muy bien, vamos a ver, hermano, siguiente párrafo número 13. ¿Cómo podemos proteger nuestras amistades? Esforcémonos por ser más pacientes y aceptar los rasgos de personalidad que nos molestan. Todos tenemos nuestras cositas y muchas de ellas no son defectos, sino que son parte de nuestra forma de ser. Así que agradecemos mucho que los demás soporten nuestras particularidades. Por otro lado, es importante que seamos realistas y dejemos que los hermanos sean ellos mismos. Por ejemplo, si una persona es tímida, valoremos el esfuerzo que implica para ella pasar tiempo con otros y hablar con ellos. O si alguien es expresivo y habla mucho, procuremos no perder la paciencia. Claro, no vamos a ser los mejores amigos de todos los hermanos, pero recordemos que hasta cristianos que tienen personalidades muy distintas pueden ser un buen equipo. Gracias, hermano. Efesios 4:2, hermano, vamos a leerlo de antemano y vamos a pedirle a Liz Bartolo. Sean completamente muy humildes, apacibles y pacientes, pórtense unos a otros con amor. Bien, gracias Liz por tu esfuerzo. ¿Cómo nos ayuda la paciencia a proteger nuestras amistades, hermanos? ¿Cómo nos ayuda esa paciencia? Vamos a pedirle a la hermana Sara. Bueno, la paciencia nos va a ayudar a poder aceptar, ¿verdad?, los rasgos de personalidad que a lo mejor nos molestan, ¿verdad? Por ejemplo, se decía de que hay quienes hablan mucho, ¿verdad?, y otros no hablan. Entonces son rasgos de personalidad, ¿verdad?, que nosotros debemos aceptar y no quererlos cambiar, ¿verdad?, porque pues es su personalidad. Y si no está violando ningún principio bíblico, ¿verdad?, pues está bien. Aquí en Proverbios 14:29 menciona, ¿verdad?, que el que es paciente tiene mucho discernimiento. Entonces queremos ser personas así, ¿verdad?, con discernimiento y entonces mostrarles paciencia, ¿verdad?, a nuestros hermanos. Hermana de Reynoso, Margarita. Y bueno, hermano, me estaba poniendo a pensar en ese mensaje porque cuando nos encontramos con unas personas de diferente
personalidad, pues también se nos da la oportunidad a nosotros de demostrar las cualidades que nos está pidiendo para poder llevarnos bien con cada uno de ellos. Entonces, creo que ahí podemos trabajar mucho, hermano, tanto nosotros como con los hermanos, y de esa manera estar bien ante Jehová. Muy bien. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente párrafo, número 14. La paciencia nos ayudará a centrarnos en las cualidades de los hermanos. Como resultado, será menos probable que veamos nuestras diferencias como un obstáculo para ser amigos. Por ejemplo, Santiago y Juan fueron egoístas al desear puestos prominentes. Sin embargo, su actitud mostraba que el reino era real para ellos. Jesús se fijó en su fe y la valoró mucho. Cuando tratamos de ver las cosas buenas que tienen nuestros amigos, estamos imitando a Jesús y a su Padre, Jehová. Gracias. Párrafo 14, hermanos. ¿En qué nos centramos si somos pacientes? Fanny Guerrero. Sí, como ya vimos, pues todos tenemos personalidades diferentes y por lo mismo nuestra mentalidad o nuestra forma de pensar también es distinta. Y el ejemplo de Jesús, pues es muy claro. Cuando Santiago y Juan, ellos desearon puestos de prominencia, Jesús, en lugar de ser impaciente con ellos, demostró pues que él tenía otras metas y puso en primer lugar el reino. Y de esta manera pues los ayudó también a pensar de esa forma. Y el ejemplo de Jesús nos enseña que aunque nuestros hermanos o nuestros amigos más bien piensen distinto, en lugar de estarlos regañando, decirles qué hacer, qué no hacer o cómo pensar, debemos de ser pacientes con ellos y tener discernimiento, porque como ya comentamos en el párrafo anterior, el que sean diferentes no es que tengan defectos, es su personalidad y debemos aprender a quererlos tal y como son. Muy bien. Vamos a ver párrafo número 15, hermano. Lo más importante es pedirle a Jehová que nos ayude a seguir siendo amigos de los hermanos que son muy distintos a nosotros. Podemos pensar en posibles situaciones que tal vez nos irriten y orar con antelación para mantener la calma. Recordemos que como Jehová es nuestro creador, comprende que todos somos diferentes. Así que orémosle con la total confianza de que Él nos conoce bien y nos dará la ayuda que necesitamos para seguir aguantando. Y cuando sintamos que nuestra paciencia está al límite, pidámosle Espíritu Santo para poder controlar nuestra manera de reaccionar. Bien. Párrafo número 15 dice la pregunta: ¿quién puede ayudarnos a seguir siendo amigos de personas que son muy diferentes a nosotros? A ver, hermana Karen Vargas. Aquí podemos utilizar lo que es la oración. Si meditamos en lo que dice Gálatas 5, 22 y 23, podemos orar para aplicar las cualidades que necesitamos. De hecho, Pablo ya en los textos que hemos leído de cómo es que cualidades pueden ayudarnos a evitar estos roces, es que ese aceite se va a seguir extendiendo. Entonces vamos a orar por eso, por muy difícil que sea la situación o nuestra paciencia esté al límite. Entonces también pedirle a Jehová que nos ayude a cuidar la forma en que nosotros reaccionamos. Muy bien. Hermana Lolita Arellano. Sí, como el objetivo es seguir siendo amigos de los hermanos y no distanciarnos, pues podemos pensar en posibles situaciones que ya conocemos que a lo mejor nos estresan o pueden presentarse, y con eso pedirle a Jehová que nos ayude, ¿verdad? Cuando se presente esa situación, tengamos la paciencia y la humildad y su Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la apacibilidad. Bien. Montes de Oca.
Y otro consejo que se nos da aquí, al final nos hace ver que podríamos sentir que ya nuestra paciencia ya llegó a su límite, ¿verdad? Que ya no podemos más con esa personalidad que nos irrita, nos cansa o nos impacienta. Pidámosle espíritu a Jehová. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, ahora, ¿qué pasa cuando hay sufrimiento? Cuando los hermanos sufren. Párrafo número 16. ¿Por qué puede ser una amenaza? Cuando los hermanos pasan por situaciones que los hacen sufrir física o emocionalmente, quizás actúen de formas que nos desconcierten. Por ejemplo, tal vez se aíslen o se vuelvan irritables o hasta impredecibles. Puede que hagan o digan cosas que nos hieran. Es posible que no estemos al tanto de los problemas de los hermanos y por eso esperemos demasiado de ellos. Bien. Para esto, hermanos, vamos a leer Job. Job 6, 2 y 3. Y se nos va a ayudar a entender la situación. Hermana Teresita, por favor. Ojalá se pudiera pesar toda mi angustia y ponerla en balanza junto a mi desgracia, porque ahora pesa más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido tan precipitadas. Tomen en cuenta eso, hermanos. ¿Cómo pueden actuar los hermanos que están sufriendo? Y tenemos el ejemplo de Job. A ver, Cortés, Damián. Tal vez se aíslen o se vuelvan irritables o hasta impredecibles. Muy bien. A ver, Naomi, Bartolo. Job 6, 2 y 3 lo explica muy bien. A veces son las situaciones difíciles por las cuales los hermanos han pasado y llegan a actuar con nosotros de una manera indiferente. Pero recordar que somos imperfectos y que todos cometemos errores e incluso a nosotros mismos nos puede llegar a pasar. Así que antes de poder juzgarlos, mejor hay que ponernos en el lugar del hermano para comprenderlos mejor. ¿Se acuerdan ustedes la situación de Job, hermanos? ¿Cómo pudo haber contestado? Hermana Robles. Sí, Gasas, también algunas personas pueden que hagan o digan cosas que nos hieran. Muy bien. Vamos a ver el siguiente párrafo, hermanos, párrafo número 17. Aprendamos de la bondad y la compasión de Jesús. Él trataba con bondad y compasión a quienes sufrían, incluso aunque no los conociera. Pensemos, por ejemplo, en cómo trató a un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Cuando él oyó que Jesús estaba pasando por allí, empezó a gritar para llamar su atención. Algunos le dijeron que se callara, pero como él deseaba tanto que Jesús lo curara, se puso a gritar todavía más. Puede que su comportamiento irritara a algunas personas. Sin embargo, Jesús quedó profundamente conmovido. Sintió una compasión intensa. Le habló con bondad. Le dijo que tenía mucha fe y le devolvió la vista. Párrafo número 17. ¿Qué aprendemos de cómo Jesús trató a Bartimeo? Jimenita. Sí, aprendemos cómo él trataba con bondad y compasión a quienes sufrían. Esto a mí también me enseña que debo ayudar a los demás. Sea quien sea, debo ayudar a los demás. Así demuestro que sigo el ejemplo de Jesús. Correcto, Jimenita, muy bien. Hermano Betancourt. Bartimeo era un hombre que había sufrido mucho por la ceguera. Entonces, cuando escuchó que Jesús estaba cerca, empezó a gritar. Y eso irritó a algunos. O sea, algunos se centraron en cómo gritaba y cómo molestaba. Pero a Jesús, que era muy diferente, muy humilde, muy compasivo, eso lo enterneció y lo llenó de compasión. Y se sorprendió de la fe o la confianza plena que tenía Bartimeo en que Jesús lo curaría. Así que Jesús actuó inmediatamente en favor de él.
Bien, ahí está el ejemplo, hermano. Vamos a ver cómo lo podemos hacer nosotros. Párrafo número 18. ¿Cómo podemos proteger nuestras amistades? La bondad y la compasión nos motivarán a consolar con cariño a los hermanos que están sufriendo física o emocionalmente. Recordemos que un verdadero amigo está siempre dispuesto a ayudar, sobre todo en tiempos de angustia. No solo siente empatía, sino que también hace todo lo que esté en su mano para darles a sus amigos apoyo emocional, palabras de ánimo y la ayuda necesaria. Gracias, hermano. Vamos a leer, hermanos, primer carta a los Tesalonicenses 5:14. A ver, Alejandro Salas. Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los indisciplinados, consuelen a los deprimidos, apoyen a los débiles y sean pacientes con todos. Muy bien, tomando en cuenta esto, hermanos, ¿cómo debemos tratar a un amigo que está sufriendo? Elías Villalobos. A veces la reacción es, es que, ¿por qué se equivocó el hermano? Y uno se enoja, ¿no? Y se frustra. Pero Tesalonicenses dice, no, es que no. Dice, adviertan a los indisciplinados. Dice, consuelen a los deprimidos. Levántenlos en vez, ya están en el suelo, ya se sienten mal muchas veces. Ayuda a levantarle, darle esa mano que a veces ocupa el hermano. Buen comentario. Hermana Vargas, Karen. Podemos ser esos amigos verdaderos que muestran empatía. Y la empatía sabemos que no es que uno haya pasado por las mismas circunstancias, las mismas experiencias. Si ponemos un ejemplo, puede ser que una hermana haya perdido a uno de sus padres en la congregación. Aunque nosotros no hayamos perdido, podemos acompañarlos en su dolor. Muy bien. Hermana Marisa. Y ahí la importancia que nuestras palabras sean de ánimo, no de juicio. Estamos comentando que cuando una persona está sufriendo, dice cosas que en ocasiones no son positivas, son negativas. Entonces nosotros tenemos que controlarnos, ser pacientes, decir palabras de bondad, de ánimo, que los fortalezca y darle la ayuda necesaria que ocupa. En ocasiones esa ayuda es solo escuchar. Y escuchar puede ayudar mucho a quien está sufriendo a poder salir adelante. Muy bien, muchas gracias, hermana. Vamos a ver el siguiente párrafo, el número 19. ¿De qué maneras podemos mostrar bondad y compasión? Es cierto que no podemos hacer que desaparezca el sufrimiento de nuestro amigo, pero hagamos todo lo posible por ponernos en su lugar. Escuchémoslo mientras se desahoga con nosotros. Y si es el momento adecuado, pensemos en qué podemos decirle para consolarlo. Tengamos cuidado para no sacar conclusiones equivocadas. Seamos pacientes con nuestro amigo y no esperemos de él más de lo razonable. Gracias. Vamos a pedir, hermanos, a los hermanos de audio y video que nos pongan la imagen. Y vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿De qué maneras podemos mostrar bondad y compasión? Y chequemos la imagen. Naomi Espinosa. Gracias. Pues sin duda no vamos a poder acabar con sus problemas o quitarlos de su vida, pero sí podemos hacerlos sentir acompañados, escuchados. A veces no hace falta que digamos muchas cosas, sino que estemos ahí escuchándolos y ver qué necesitan. Muy bien, muy buen comentario, hermano Vicente Díaz. Sí, y no apresurarnos a decir o decirle algo, quizás no sea el momento de poder decir algo o recomendarle sugerencias, pero es solamente escucharlo. Muy bien. La imagen, hermanos, que nos dice, hermana Ivania Espinosa. Sí, pues ahí menciona cómo es que los buenos amigos se consuelan mostrando compasión y bondad.
Entonces, y sí, ahí se ve cómo es que la hermanita de azul, pues tal vez está sufriendo por algo, o está triste, y la otra hermanita, pues está tratando de consolarla, la está tratando con cariño. Y también después, esa misma hermana sigue tratando de tenerla en mente, de mostrarle que se preocupa por ella. Entonces, esa es una forma de seguir mostrando compasión y bondad. Muchas gracias. Vamos a pasar, hermanos, al último párrafo, número 20. Valoramos muchísimo a los amigos que tenemos en el pueblo de Jehová, pero como todos somos imperfectos y muchos hemos pasado por malas experiencias que nos han marcado, a veces decimos y hacemos cosas que luego lamentamos. Por eso agradecemos de corazón que los hermanos sean humildes, pacientes, bondadosos y compasivos con nosotros y que sigan siendo nuestros amigos. ¿Verdad que nosotros también queremos ser esa clase de amigos? Hermano Martín, te queremos agradecer por tu valiosa participación y tu preparación para esta buena lectura. Vamos a hacer la última pregunta de los párrafos. ¿Qué clase de amigos queremos ser? Ya han lo visto. Hermana de Esparza, Rosy. Aquí lo dice el párrafo de manera muy sencilla: humildes, pacientes, bondadosos y compasivos, pero no es nada más leerlo o saberlo, ¿verdad? Si pensamos en cada una de estas cualidades, vamos a sacar muchas maneras de demostrarlas. La humildad, la paciencia, ser bondadosos y tener compasión por esas personitas o por esos amigos que nosotros tenemos o que podemos llegar a tener. El párrafo nos invita a no mirar tanto la imperfección de nuestros hermanos porque no sabemos qué han pasado en su vida o por qué tienen esa personalidad. Sin embargo, si nos damos el tiempo de conocerlos y de tratarlos, de salir con ellos y platicar, como ya se mencionó, cara a cara, pues vamos a ver cosas muy bonitas, cualidades muy bonitas de ellos, y de ahí podemos sacar una muy bonita amistad si ponemos en práctica esas cualidades. Hermana Rosy, muchas gracias. Vamos a hacer, hermanos, las preguntas de repaso. De hecho, son 3 puntitos. ¿Cómo podemos proteger nuestra amistad en las siguientes situaciones? Cuando surgen desacuerdos. Fanny. Sí, aprendimos que cuando tenemos desacuerdos, lo importante es aclararlos en el momento, no dejar a que el resentimiento, el dolor o el enojo se queden ahí, sino hablarlo. Y también aprendimos a ser humildes, que si dijimos algo que lastimó a nuestro hermano, reconocerlo y pedirle perdón. Y de la misma forma, si él cometió el error con nosotros y se disculpa, también perdonarlo. Y algo muy importante que yo aprendí es que no sacar el asunto después. Si se hicieron las paces, pues seguir con la amistad y no volverlo a sacar después. Fanny, muy buena respuesta. Cuando nuestras personalidades son diferentes. Saraín, Esparza. Sí, aprendimos que es muy importante esforzarnos por ser pacientes y aceptar los rasgos de personalidad de los hermanos. Y en vez de concentrarnos en su forma de ser o las cosas que no nos gustan, es importante que veamos sus cualidades, al igual que Jesucristo, tratar de entender por qué piensan o por qué son de cierta manera, y aun cuando nuestra paciencia llegue al límite, pedirle a Jehová que nos ayude a ver qué podría causar fricción entre nosotros para poder ser más pacientes. Saraí, muy buena respuesta. Cuando los hermanos sufren. Hermana Jessica. Sí, hermano, el párrafo mencionaba el ponernos en su lugar. Y Mateo 7:12 nos dice que hagamos por ellos lo que a nosotros nos gustaría que hicieran por nosotros. Muy bien. Podemos ver, hermanos, que todos queremos tener buenos amigos dentro de la congregación. No queremos que sean conocidos. Hermanos confiables. Y hay que tomar en cuenta, hermanos, que todos cometemos faltas. Eso nos va a ayudar a ser empáticos y poner en cuenta que a veces tenemos problemas y las respuestas a veces no son las que queremos. Sin embargo, siguiendo las sugerencias de humildad y paciencia, podemos ser buenos amigos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder entonar la canción final. Es la canción número 124, que lleva al siguiente tema.
siempre fieles y leales. Se basa en el Salmos 18:25. Y para que nos despida la reunión en la oración, nuestro hermano Robles, por favor.